Vamos a continuar con nuestras lecciones sobre la vida y teología del apóstol Pablo. Como ya sabemos, el día de hoy vamos a dar fin a nuestro módulo y curso sobre la teología del apóstol Pablo. Este caso ha sido mi elección. He escogido la epístola de Efesios para esta clase. ¿Por qué razón? Porque la carta a los Efesios puede ofrecernos uno de los mejores resúmenes de la teología paulina. Y no solo eso, sino que también nos muestra claramente los resultados cósmicos de la obra de Cristo. ¿Entendemos la expresión cósmico? ¿Sí? ¿Sí? Cósmico hace referencia al cosmos, que es el mundo. Entonces, a toda la creación es lo que me estoy refiriendo, porque como hemos visto, la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, trae un resultado, afecta no solamente al individuo, sino que trae una bendición para toda la creación, para el mundo entero. Y es lo que hemos visto una y otra vez en cada clase. La teología de Pablo gira alrededor de un evento, y ese evento es el triunfo de Jesucristo, la victoria que Jesucristo ha logrado por medio de su muerte y su resurrección, por medio de su muerte y demostrada en su resurrección. Ahora, si Cristo ha triunfado en verdad sobre todas las cosas y ahora ha sido exaltado hasta lo más sumo, hasta lo más alto, ¿cuál es la relación entre la exaltación de Cristo y la condición actual, presente de cada creyente? ¿Cuál es la relación entre la exaltación de Cristo y su iglesia? ¿Cómo afecta la ascensión y el triunfo de Cristo a su iglesia? Esas son algunas de las cosas que pueden verse en el libro de Efesios. También he sabido que existe un debate en relación a la autoría de Efesios. Obviamente no es algo que vamos a hablar hoy. Grupos de teólogos, eruditos, también ponen en duda la autoría de Pablo sobre Efesios. Recordemos que aunque no tenemos un compendio de la teología de Pablo, ¿okay? No tenemos un credo, esto es lo que yo creo, firma el apóstol Pablo. Tenemos parte de su teología en todas sus cartas. Y es curioso, pero uno de los argumentos que se toman para poner en duda la autoría de Pablo sobre Efesios es decir que esta carta tiene mucho parecido o tiene muchas ideas de las otras cartas paulinas, y es obvio que van a mantener los mismos temas y van a tener las mismas expresiones porque es el mismo autor, ¿ok? Y parte de eso tenemos en Efesios. El hecho de que Efesios tenga decenas de expresiones similares a las expresiones paulinas en otras cartas no significa que alguien más sea el autor, no necesariamente. Más bien puede servir para reconocer a Pablo como el autor de esta carta. Por ejemplo, algunas de las relaciones que hay entre la carta de Efesios y otras cartas paulinas es, por ejemplo, cuando Pablo habla del plan de Dios de escoger y bendecir a un pueblo, él dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo sitúa a todo hombre en un solo lugar, en la persona de Cristo. Es básicamente lo que Pablo puede decir en Romanos sobre judíos y gentiles. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos estamos solamente unidos a Jesucristo. En Efesios capítulo 3, él dice: prisionero de Cristo Jesús a causa de vosotros los gentiles. En Romanos, Pablo dice: soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. En Efesios 2:7, Pablo también dice: según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,
cosa que también está construida en Colosenses, cuando él dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y también dice que Dios nos escogió para presentarnos santos y sin mancha. También cuando en Efesios Pablo quiere referir el cómo Dios ha obrado a nuestro favor, dándonos a entender las verdades que en otro tiempo habían sido ocultadas a nuestros ojos, dice que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Y en Colosenses también dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Cuando Pablo habla del propósito final de las cosas que Dios ha hecho, dice que esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. Y en 2 a Timoteo, él dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. También cuando va a ilustrar la forma en la que nosotros hemos sido salvados, en Efesios dice que ha sido por el lavamiento de agua. Y en Tito dice que fue por medio del lavamiento de la regeneración. Las expresiones que vemos en el libro en la carta de Efesios, aunque solo hemos visto un par de pasajes, son expresiones que se encuentran en todas las cartas de Pablo. Por esa razón es que muchos consideran a Efesios como uno de los mejores resúmenes de la teología de Pablo. Todo lo que está en Efesios está disperso en todas sus otras cartas. Muchos también han llamado a esta carta la corona y punto culminante de la teología paulina. Vamos a ver hacer un pequeño resumen del libro de Efesios y vamos al capítulo 1 en primer lugar. Vamos a ver cómo Pablo en el capítulo 1, desde el inicio de esta carta, él inicia dando una bendición hacia el Dios Trino. Pablo comienza en Efesios, en su carta, exaltando la Trinidad de Dios. ¿Qué dice el verso 3 del capítulo 1? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Ok, sí, está bien. ¿Qué dice el verso 11? Sí, adelante, Jesús. Sí. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ok, ahí está refiriéndose a Cristo, porque unidos a Él hemos sido hechos herederos. ¿Y el verso 13 qué dice? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo inicia esta carta pronunciando una alabanza hacia el Dios Trino. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el verso 11 dice, en Él, en Cristo, fuimos hechos herederos. Y luego en el verso 13 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de Pablo para bendecir a Dios? ¿Se entiende esa pregunta? ¿Qué es lo que está motivando a Pablo a bendecir a Dios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más avanza en ese pasaje? ¿Por qué habríamos de bendecir a Dios? Ok, en primer lugar, el Padre, ¿qué ha hecho? Él nos bendijo. ¿Qué más hizo el Padre? ¿Ah? ¿Así dice nuestro pasaje? Ok, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál fue esa bendición? Según
¿Nos qué? Nos escogió en Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El pasaje en Efesios 1 también dice que Dios nos predestinó. Bueno, evidentemente estamos hablando de la doctrina de la elección. Y luego dice que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Ahora, ¿por qué Pablo alaba al Dios el Padre? Porque Él nos bendijo, porque Él nos escogió, porque Él nos predestinó y porque Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, ¿por qué Pablo alaba al Hijo de Dios? En el mismo libro de Efesios, ¿okay? Dice que el verso 7 que dice sobre Cristo, que en Él que tenemos redención por medio de su sangre. Que Dios el Padre sea alabado porque nos escogió, nos predestinó. Que el Hijo sea alabado porque Él nos ha redimido por medio de su sacrificio de sangre. Ahora, Pablo también alaba al Espíritu de Dios, alaba al Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo dice en el verso 14. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? ¿Estamos en Efesios 1? Ok, ¿qué dice el verso 14? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros? Ok, Él nos sella. ¿Y qué más hace? Es nuestras arras, ¿sí? Él es nuestra garantía. Que Dios el Padre sea alabado porque nos bendijo y nos predestinó, nos escogió. Que el Hijo sea alabado porque Él nos redimió por su sacrificio. Y que el Espíritu Santo sea alabado porque Él garantiza nuestra fe hasta el día final, como dice la canción. Él garantiza que nuestra salvación llegue hasta el día final. Ahora, ¿cómo nosotros podemos participar de esas bendiciones que están en Cristo? ¿Alguien puede leer el verso 1 de Efesios capítulo 1? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ok. ¿Dónde están estas personas a quien Pablo les está escribiendo? Ok. Están en Éfeso. ¿Solo en Éfeso? Están en Cristo también. En Éfeso y en ¿quién más? Ellos también están en Cristo. Es decir, aunque ellos están en Éfeso, también están en Jesucristo. ¿Qué significa esto de en Cristo? Bien, una respuesta corta y sustancial sobre esto, aunque implica muchas más cosas, pero estar en Cristo es estar unido a Jesucristo. Y podemos estar unidos a Cristo por medio de la fe también. Ahora, unidos a Cristo, unidos a Él, estos creyentes que están en Éfeso son participantes de todas las bendiciones que se encuentran en Él. Pablo comienza este pasaje, como vimos en el verso 3, diciendo que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Entonces, Cristo es el depósito donde todas las bendiciones de Dios están.
Y los que están en Él, unidos a Él, también participan de estas mismas bendiciones. ¿Qué bendiciones? La elección, la predestinación, conocer el misterio de su voluntad, la redención, el sello del Espíritu Santo, la adopción de Dios y la consumación de su fe hasta el final, la perseverancia hasta el día final. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Dios ha hecho esto? En todo el capítulo 1 de Efesios, 3 expresiones se repiten. En el verso 6, Pablo dice que Dios nos escogió, que Dios nos bendijo, que Dios nos predestinó para la alabanza de su gloriosa gracia. En el verso 12, Pablo dice que Cristo nos redime con su sangre para la alabanza de su gloria. Y luego culmina su texto diciendo que el Espíritu Santo garantiza nuestra fe hasta el día final para la alabanza de su gloria. ¿Bien? ¿Nos estamos dando a entender? ¿Sí? Entonces, Pablo comienza dirigiendo nuestras mentes hacia Dios. Dios debe ser alabado porque ha escogido pecadores para unirlos a Cristo por medio de su grandiosa gracia, para formar con ellos una iglesia, un cuerpo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Recordemos también que cuando Pablo dice bendición espiritual, no estamos hablando de las bendiciones del más allá, las bendiciones de otro mundo, ¿ok? Obviamente estas bendiciones son las bendiciones del siglo venidero, pero cuando hablamos de algo espiritual, no estamos diciendo que estas bendiciones solamente son hechas posibles por la obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la intención de Pablo? Desde el inicio de su carta es dirigirnos hacia Dios, que Él debe recibir toda la gloria, todo honor y gloria por la obra que ha hecho escogiendo a los pecadores. Y esto es importante. Eso también forja nuestra teología. Pablo en Romanos 11:36 dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si hay algo que Dios ama más que a todas las cosas, es su propia gloria. Es manifestarse a sí mismo en todo lo que Él hace. Si decimos, por ejemplo, ¿por qué vino Cristo a la tierra? Vino para glorificar a Dios. Y también vino para morir por nosotros y redimirnos. Pero el fin último por el cual Dios está empujando todas las cosas, el fin último que Dios está persiguiendo con todo lo que hace, no es salvar al hombre en primer lugar, es ser Él glorificado en la salvación de los hombres. ¿Está entendido ese punto? No vayan a decir después que yo dije que Jesús no nos quería salvar. No, Él vino para salvarnos, pero para darle la gloria a Dios a través de eso. Una vez más, hemos dicho en todas las clases anteriores que la teología de Pablo gira alrededor del evento, un evento único sin precedente alguno. Y ese evento es la resurrección de Jesucristo. Es el triunfo y la victoria de Cristo sobre todas las cosas. Por medio de esa victoria que se obtuvo en la cruz y es señalada por su resurrección, el pueblo de Dios y la creación de Dios serán renovados. Ahora, aunque vamos a ver eso en el desarrollo de toda esta carta, ya desde su inicio podemos contemplar un poco de la teología de Pablo. En este caso, la escatología de Pablo, porque Pablo deja en claro que la obra de Dios para el individuo y el mundo está garantizada hasta el fin de los tiempos. Ya vamos a ver un poco más de eso. Cuando Pablo alaba a Dios y nos muestra todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo, él maneja, si podemos decirlo así, 3 tiempos. Primero, Pablo dijo, vamos a hacer una línea aquí, es una línea de tiempo.
Pablo dijo que Dios el Padre nos bendijo y nos escogió. Nos predestinó. Ahora, según este pasaje, según Efesios 1, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo fue que Dios nos bendijo, nos predestinó y nos escogió? ¿Cuándo? Sí, desde el inicio, antes de la fundación del mundo. Es difícil cuando decimos cuándo, porque cuándo es una palabra que alude al tiempo, y sabemos que en la eternidad no hay tiempo, pero bueno, es la pregunta que mejor podemos usar. No puedo decir dónde tampoco, porque dónde hace alusión al espacio, pero bueno, decimos cuándo. ¿Cuándo Dios hizo esto? En la eternidad pasada. ¿Okay? Es la expresión teológica para referirse a lo que sucedió antes de la fundación del mundo. Ahora, Pablo también alaba a Cristo. Antes de que el tiempo, primero dice que antes de que el tiempo y el espacio fuesen traídos a la existencia, Dios nos bendijo, nos escogió y nos predestinó. Pero luego dice que esta salvación, es decir, esto que Dios planeó antes de la fundación del mundo, fue logrado gracias a la redención, gracias al sacrificio de Cristo derramando su sangre en la cruz. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo sucedió esto? ¿En la eternidad? En el tiempo. ¿Ok? Y Pablo obviamente habla de la redención como algo que ya sucedió. Vamos a poner aquí. Estoy escribiendo muy pequeño. Tiempo. Muy bien. Jesucristo ha muerto por nosotros. Ha logrado la bendición que Dios planeó derramarnos. Él logró que eso fuese realizado. Él murió por nosotros. Pero esa muerte de Cristo sucedió hace 2000 años. Sin embargo, es algo que sucede en el tiempo. Ahora, en Efesios 1, Pablo también alude al presente, refiriéndose a nosotros, los que ya hemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo. Ese es el tiempo presente. Pero al final del pasaje de Efesios 1, Pablo dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace? En el verso 14. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue. ¿Alguien tiene una NBI? ¿Sí? Hasta que llegue la redención final, dice acá en la NBI, para alabanza de su gloria. Así que Dios nos ha bendecido antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. En el tiempo, Jesucristo logró esto, realizando esta bendición por medio del derramamiento de su sangre. Ahora mismo nosotros hemos creído en Jesucristo porque hemos puesto nuestra esperanza en Él. Pero la salvación no ha terminado aún, porque el Espíritu Santo está dirigiendo a los creyentes hacia un futuro glorioso, hacia el final de los tiempos, hacia el final de todo. El Espíritu Santo es el encargado de sostener nuestra fe hasta el día final. Una vez más, la escatología de Pablo, como ya lo hemos dicho antes, es una escatología de victoria, porque contempla el propósito de Dios como algo planeado en la eternidad pasada, pero logrado en el futuro, en la eternidad futura. También podemos decir, referirnos a esto como la salvación pasada, que es lo que Dios planeó antes de la fundación del mundo. Salvación presente, que es lo que Cristo ha logrado.
y nosotros recibiendo la aplicación de sus beneficios por medio de la fe y la salvación futura, que es la obra del Espíritu Santo dirigiéndonos hacia el final de los tiempos, dirigiendo nuestra fe, consumando todo el plan y propósito de Dios en la eternidad. Dios, dice el apóstol Pablo, va a consumar su plan, va a culminar su plan eterno, dándole al individuo, es decir, a los que están en Cristo y a la creación, el mismo destino que le dio a Cristo, la gloria eterna. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sí, es un esquema bastante feo, pero no es como los de Natán, pero son mis mejores intentos. No, es broma. ¿Hay alguna pregunta sobre ese tema? Bien. Sí. ¿No estoy bien enfocado? Sí. Usted dijo que Pablo dijo, honro mi ministerio. Ok. Creo que en este tiempo los pastores están deshonrando su ministerio. Ok. ¿De qué forma? Por ejemplo, Santana, ¿no? Ok. No está honrando su ministerio. Porque algunos pastores están lanzándose por eso. No están honrando su ministerio. Ya, en ese sentido. Ok, sí, comprendo. El hermano Pedro dice que Pablo dice en este pasaje o en este libro, carta, que él honra su ministerio, pero hay pastores que no hacen esto, como Santana, ¿no? En este caso sabemos lo que ha sucedido, es una noticia bastante enfatizada en estos últimos días por las cosas que ha hecho. Sí, pienso que él puede ser un falso maestro y quizá no haya recibido un ministerio realmente de parte de Dios, pero sí es muy cierto que hay muchos pastores que no honran su ministerio, y con esto nos referimos a tenerlo en alta estima. Es lo que dice Pablo cuando habla a Timoteo diciendo que si alguno anhela obispado, tiene que estar consciente de que esta es una buena y una gran obra. Entonces el ministerio debe ser honrado con nuestra fidelidad, nuestra vida entera. Y sí, es totalmente cierto. Y vemos eso justamente en Pablo cuando escribe sus cartas. Es una forma de él honrar su ministerio, reconociendo que aunque él esté lejos de estas iglesias que él fundó, que él conoce o que ha escuchado de ellas, él no actúa, por ejemplo, como ya no es mi responsabilidad porque ya no estoy en Éfeso o ya no estoy en Corinto. Él sigue manteniéndose cercano a estas congregaciones para cuidar de ellas, para ayudarles. Es una forma también de hacerse cargo de ellos, honrando la labor que Dios le ha dado. Sí, Jesús. En Venezuela pues hay un caso de un pastor que se quiso lanzar también a presidente en unas elecciones. Veo que no hay que olvidarse que hay una teología que habla acerca del reino ahora, Kingdom Now, que habla, que es el hecho de que ellos consideran de que el reino de los cielos se va a establecer es a la medida de que los cristianos vayan ocupando cargos políticos, y entonces ese tema de que donde piso, conquisto y toda esa historia extraña que hay hoy en día. Pero eso es una mezcla muy de prosperidad con otra cosa ahí extraña que hay que estar pendiente. Lo más probable, no conozco el caso exacto, pero lo más probable es que quizás este pastor conozca o sea seguidor de ese movimiento. Sí, y también hay hay una línea bastante delgada con esa enseñanza del reino ahora y lo que enseñamos acá, que el reino de Dios ya está entre nosotros. Es lo que Cristo también enseñó, que el reino ya está entre nosotros, y lo hemos visto aquí varias veces, lo que sabemos como el ya y el todavía no. Ya el reino ha sido establecido, pero todavía no ha sido consumado. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo se dice? Esa doctrina del reino ahora es un peligro realmente para la fe, porque está uniendo
¿Alguien está aquí adentro de eso? Ok, sí, lo siento. Sí, se había tardado mucho, la quería desde el principio. Sí, cuando hablamos del reino ahora, esa doctrina que está unida al cristianismo de la prosperidad, ellos piensan que son ellos los encargados de traer el reino de Dios, y para ellos el reino de Dios no es gozo, paz, no es el poder del Espíritu Santo, no es un volver a las Escrituras y esas cosas. Tener a Cristo en el centro es ponerse a ellos en el centro como reyes, como sacerdotes, como hijos del rey, declarar, decretar y hacer muchas prácticas que realmente no están en las Escrituras para supuestamente traer, sí, el reino de Dios. Pero el reino de Dios es el trabajo de Cristo y nosotros solo somos colaboradores, y el reino de Dios solo tiene a Cristo en el centro y a la exposición de su palabra y nada más. Otra cosa, algo más que vemos en Efesios 1 sobre la escatología de Pablo, está en el verso 9 y en el verso 10 de ese capítulo. Vamos a mantener nuestros ojos en estos pasajes para comprenderlo mucho mejor. En el verso 9 Pablo dice, tengo acá: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, hablando de Dios el Padre, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. El verso 10 dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. O como dice la Reina Valera, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto es reunir todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice el cumplimiento de los tiempos o la dispensación del cumplimiento de los tiempos? ¿Qué piensan? Primero, Pablo dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad y que ese misterio Dios lo llevaría a cabo cuando se cumpliera el tiempo. En pocas palabras, un misterio es una verdad, ¿ok?, que por la voluntad de Dios ha sido escondida para las criaturas, para la creación. Nosotros, por ejemplo, creemos que la Trinidad es un misterio, pero no porque no sepamos nada sobre esta doctrina, sino porque sabemos que hay cosas de esta doctrina a las cuales no podemos llegar, no podemos definir o encontrar. Entonces, vivimos con lo que sabemos. Hay cosas que no podemos entender debido a nuestra finitud. Pablo dice que en este pasaje, Pablo dice que el misterio, la verdad escondida, ahora ha sido revelada. Una verdad que Dios antes había escondido, ahora la ha revelado. ¿Cuál es esa verdad revelada? Jesucristo. ¿Sí? Su pasaje dice que reunir en él todas las cosas. Bien, reunir, unificar, reconciliar todas las cosas con Dios, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Ok, recordemos nuestro esquema. Aquí tenemos la línea que demarca toda la historia de la redención, desde la creación hasta el infinito y más allá, hasta la eternidad, hasta el fin de todas las cosas. El hombre cayó en pecado. Ahora, cuando el hombre cayó en pecado, ¿cuáles fueron las consecuencias de eso? Específicamente para otros, para los demás.
¿Recordamos Romanos 5:12? ¿Sí, Nelida? No, es de separación de Dios. Ok, el hombre se separó de Dios. Ahora, ¿solo Adán se separó de Dios? Todo, Toda la creación. Toda la creación y también todos los hombres que Adán representaba, es decir, toda la humanidad. La caída del hombre en el pecado afectó no solo a los individuos, a Adán y a sus representados, a aquellos a quienes él representaba, sino que también afectó a toda la creación. Entonces, no solo el hombre se separó de Dios, toda la creación entera fue separada de Dios. Ahora, el verdadero misterio, que es lo que Pablo nos está diciendo acá, es que Dios se propuso. Dios planificó, Dios había ordenado que en Cristo, es decir, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Recordemos en Gálatas, Pablo dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer. Cuando Cristo en Marcos capítulo 1, verso 15, hace su aparición para iniciar su ministerio, sus primeras palabras, ¿cuáles fueron? El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. La dispensación del cumplimiento de los tiempos es la aparición de Jesucristo. Es la primera venida de Jesucristo, porque su aparición representa el clímax de las promesas y del cumplimiento de todas las promesas de Dios. Ahora, Dios se propuso entonces que con la aparición de Cristo, que es la dispensación, que es el cumplimiento de todo, Él iba a reconciliarse a sí mismo, no solo con los hombres, sino con todas las cosas. Sabemos entonces que, como dije al principio, la muerte de Cristo tiene una implicación cósmica, porque apunta a la reconciliación de todas las cosas. Por eso es que en el verso 18 del capítulo 3, Pablo dice, ora por ellos para que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. No es porque todo ese amor de Cristo no es solo hacia el individuo, hacia las personas, sino hacia toda la creación. Dios, si la caída del hombre fue cósmica, porque toda la creación y todo el mundo y todas las personas cayeron, la redención de Cristo tiene que ver también con la reconciliación de todas las cosas. Dios va a reconciliar consigo todo con aquello con lo que él estaba enemistado. Esa reunión de todas las cosas es el resultado, por decirlo así, la implicación de la escatología de Pablo, porque los tiempos ya han llegado a su cumplimiento con la presencia de Jesucristo. El cumplimiento de todo, de los tiempos, no es otra cosa sino decir que el siglo venidero, con todas sus bendiciones, con todo su poder, ha irrumpido en este mundo, con la presencia de Jesucristo, con su resurrección. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora sobre eso? ¿O algún comentario? Cuando dice dispensación, ha habido varias dispensaciones, creo, desde la creación. Bueno, nosotros creemos que estamos en la dispensación de la gracia. Hoy estaríamos. Ok. Creo que cuando Pablo usa la palabra dispensación, obviamente no está refiriéndose al sistema teológico del dispensacionalismo. La palabra dispensación en la Biblia también es la palabra que se usa para decir mayordomía, para decir la administración de algo. Pero el dispensacionalismo
usa la palabra dispensación para referirse a un tiempo en el que Dios prueba al hombre, le da una promesa, una bendición y un castigo por su desobediencia. Entonces, aunque es gramaticalmente igual, no es semánticamente igual, es decir, aunque se usa la misma palabra, no estamos queriendo decir exactamente lo mismo. ¿Ok? Es decir, Pablo usa la expresión dispensación para referirse a la administración de algo. Es decir, cuando vino Cristo, Dios cumplió en Cristo todas las cosas que Él había prometido en el Antiguo Testamento. Pero el dispensacionalismo considera las 7 dispensaciones como un periodo de prueba en el que Dios le da una promesa al hombre y un castigo por su desobediencia. Sí, ok. Bien, ¿otro comentario? Bien. Vamos al capítulo 3 del libro de Efesios. Wow, no tengo esta cita. Bien. No, lo siento, es el capítulo 1. Tengo esta cita un poco mal. El capítulo 1 de Efesios, el verso 19 hasta el 23. ¿Alguien puede leer ese pasaje? Está en la pantalla de todas formas. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Excelente. Si hay algo que Pablo está haciendo en Efesios, en estos pasajes, es reviviendo algunos salmos. Por ejemplo, en este pasaje Pablo dice que el poder de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. ¿De qué forma? Levantándolo de la tumba y luego sentándolo en los lugares celestiales, sentándolo a su derecha, es decir, dándole a Cristo la posición más alta de honor. Ahora, hay un salmo que dice esto. En el Salmo 110, Dios el Señor le dice al rey de su pueblo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios ha exaltado al Mesías, al rey ungido de su pueblo, por medio de su resurrección y ascensión. En el Salmo 8 también, verso 6, el salmista, refiriéndose a Adán, dice que todas las cosas las pusiste debajo de sus pies, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Dios hizo a Adán el gobernante de la creación y lo puso todo bajo sus pies, bajo su dominio. Pero sabemos lo que ha sucedido. El hombre ha pecado y ha perdido el dominio de la creación. Pero asimismo, Dios ahora, en el cumplimiento de los tiempos, ha colocado todas las cosas bajo los pies de Jesucristo, incluyendo los poderes del mal. Como dice el pasaje, lo puso sobre él todo, debajo de él todo gobierno, autoridad, poder y dominio. Dios en Cristo, en la resurrección de Cristo, ha derrotado por completo a los poderes celestiales que le adversaban. Y en la ascensión de Cristo los ha colocado a todos bajo sus pies. Es decir,
en el Mesías, en Cristo, en la muerte de Cristo, el cielo y la tierra se juntan, porque Cristo precisamente es la persona del cielo y de la tierra. Jesús es Dios antes de todas las cosas y es un hombre en el tiempo. Y todo lo que Él hace, toda su vida, representa la inauguración del reino de los cielos, con su muerte, con su resurrección y con su ascensión. Por medio de la muerte de Cristo, el mundo ahora es un lugar completamente distinto. ¿De qué forma? Bueno, Pablo hace alusión aquí en este pasaje a los poderes celestiales, a las fuerzas oscuras del mal, a los poderes de las tinieblas, a Satanás mismo. No, Pablo dice que estas cosas tienen fuerza, tienen poder, incluso poder que nosotros mismos le hemos dado, ya sea por medio del sexo, adorando el dinero, adorando los bienes, adorando estas cosas. Somos una raza de seres caídos y por medio de nuestra adoración a estas cosas, nosotros mismos les hemos brindado poder. Somos una raza caída, quebrantada por el pecado y eso incluye también a la creación. ¿Cómo salimos de esa condición? Por medio de la victoria de Jesucristo en la cruz. En la cruz, Cristo vence sobre todas las cosas que nos quiebran, porque Él dijo, Pablo dice que Dios condenó el pecado mismo en la carne de Jesucristo. Él nos libra del dominio y del poder de Satanás al vencerlo, para que ahora podamos vivir para nuestro propósito, que es darle la gloria a Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, ¿cómo se relaciona esa victoria con la cruz? ¿Cómo es que un hombre muriendo en una cruz es el vencedor de los poderes del mal? Recordemos que la expectativa de los judíos era que Dios, cuando se manifestara, iba a exaltar a Israel, iba a levantar a Israel, iba a vindicar a Israel luego del sufrimiento que ellos estaban teniendo. Pero Pablo, luego de su conversión, entendió que el que sufrió no fue Israel, el que sufrió fue Cristo. Y que Dios no exaltó a Israel, Dios exaltó a Cristo. No vindicó a Israel, vindicó a Cristo en la resurrección. Ya Pablo no tiene a Israel en el centro, sino a Cristo solamente. Y él está tratando de decirnos todo el tiempo que lo que Israel quería alcanzar, lo alcanzó la persona de Jesucristo. Porque todo lo que Cristo hizo es el cumplimiento del plan de Dios trazado desde la eternidad. Hay un sentido. Tienes al inicio, desde que Cristo nace, por ejemplo, tienes a Herodes tratando de matar a Cristo, así como Faraón cuando mató a los niños en Egipto. Y en palabras de N.T. Wright, hay un sentido en que el mal se está acumulando alrededor de Jesucristo. Y eso incluso sucede durante su vida. Cuando Él ya va hacia la cruz, Él dice que en la cruz va a ser el momento en que las tinieblas van a reinar. Pablo dice que en la cruz Dios condenó el pecado, pero luego Jesús resucita de entre los muertos, dando a entender que Él venció el mal y que venció la muerte. Y luego entonces, con su resurrección, entra el reino de Dios con poder. Y hay gente creyendo en Cristo, hay gente que está cambiando. Hay comunidades que están cambiando y son ahora personas renovadas y redimidas que están avanzando el reino de Dios, desafiando la cultura, desafiando al César, desafiando a los ídolos paganos, diciendo que solamente Jesús es el Rey. Y el mundo ahora comienza a ser trastornado por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, por medio de la entrada del reino de Dios. El mundo ahora comienza a someterse a los pies de Jesucristo. Y todo esto es posible, dice Pablo, porque en la cruz Él venció el mal. Él venció los poderes de las tinieblas.
Pablo entonces dice que por medio de la resurrección de Cristo, todos esos poderes, todos los poderes del mal han sido derrotados. Y los pies de Cristo descansan sobre ellos como un guerrero victorioso cuando pone su pie sobre el cadáver de su enemigo. Por eso entonces Pablo dice a los cristianos de Éfeso que nosotros, antes de que Dios nos diera su misericordia, en el verso 2 del capítulo 2, dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa potestad, ese poder está operando sobre todos aquellos que se oponen a Dios. Sin embargo, Dios nos ha sacado de ese ámbito y nos ha hecho vivos con Cristo, uniéndonos a Él en su resurrección. ¿Tenemos alguna pregunta, comentario? Otro salmo usado por Pablo es el Salmo 68, verso 18. Vamos a ir ahí un momento. ¿Alguien puede leerlo? Y luego alguien puede leer Efesios 4, 8. Ok, Salmo 68, 18. ¿Alguien puede leer ese salmo? Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten de ellos. Okay. ¿Y qué dice Efesios 4:8? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bien. En ese salmo que el hermano Pedro acaba de leer, se describe el ascenso triunfal del Señor hacia la cumbre del monte de Sión. Él sube esta cumbre después de llevar cautivos a todos sus enemigos. Pero Él sube a esa cumbre también en el salmo para recibir el botín por la victoria que ha obtenido. Por eso en ese salmo Él dice, tomaste dones. Pero hay una palabra que cambia cuando Pablo pone este salmo. Pablo no dice tomaste dones o recibiste dones. ¿Qué dice Pablo? Dio dones, diste dones. ¿Por qué hace eso? Una vez más, Pablo está diciendo que lo que el salmo decía sobre el Mesías se ha cumplido en la persona de Jesucristo. En el salmo solo dice has tomado los dones, pero Pablo aplica ese pasaje hacia Cristo diciendo Él es el Rey que ha subido al monte de Sión a recibir los dones del Padre y de sus enemigos, el botín que ha ganado, y ahora ha derramado su botín sobre nosotros. Dio los dones a los hombres. La prueba de que Cristo ha vencido sobre todas las tinieblas es que Él ha dado dones a su iglesia para que ésta sea edificada, consolada y crezca a la estatura de Jesucristo. Bien, vamos al capítulo 3 de Efesios. Bien, no sé. A ver. Bien. No sé, tampoco está acá. Ok, hay una pregunta virtual. Ok, ¿las fuerzas demoníacas tienen potestad sobre las personas? Bien, es una buena pregunta. En Efesios capítulo 6, en un momento voy a tomar esta pregunta, cuando hablemos del capítulo 6.
¿Ok? La tengo presente. ¿Ok? Pasar siempre, tenía que pasar, o sea, tenía que morir Cristo para que todas las cosas sean sometidas. Si Cristo era Dios, o sea, ¿cómo es que así nos dice la palabra que Dios sometió todas las cosas en la medida de Cristo? Pero si Cristo es Dios, ¿de qué tiempo está hablando? Si es en el tiempo que tenía que pasar la muerte de Él, o ya por la eternidad desde el inicio. Ya entiendo, sí. Creo que entiendo esta pregunta de esta forma. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, ¿ok? Dios es rey y Dios es dueño de todo. Desde el principio en Génesis vemos cómo Dios da inicio a su reino, ¿ok? Por medio de su creación. En las clases sobre pactos hemos visto que el reino de Dios es todo el mundo y ese es el aspecto amplio del reino de Dios. También vimos que hay un sentido estricto del reino. Ese sentido estricto es que el reino de Dios es el gobierno de Cristo sobre su iglesia, sobre aquellos que Él ha salvado. Ese es el aspecto reducido del reino. Pero en un sentido amplio, Dios es dueño de todo. Ahora, Dios colocó a Adán como el vicerregente de la creación, es decir, como el vicerrey, ¿okay? Como un rey bajo la autoridad de otro rey, como el mayordomo de la casa de Dios, que era la creación. El Salmo 8 dice eso, que Dios puso todo bajo los pies de Adán. Sin embargo, la serpiente era astuta y sabemos lo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis. El hombre y la mujer fueron seducidos por la tentación. ¿Y qué sucedió? El hombre cayó en pecado y con su pecado, con su desobediencia, él perdió aquello que se le había encomendado. Así que el hombre ya no es el mayordomo de la creación. En ese sentido, el reino está perdido, porque aquel rey a quien Dios colocó para que sometiera todas las cosas, para que ejerciera control y para que extendiera la gloria de Dios a todo lugar, está perdido, está hundido en el pecado. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que en Cristo todas las cosas sean renovadas otra vez. Y esto solamente era posible realmente por la muerte de Cristo. Porque la muerte de Cristo, Él tiene, si Cristo quiere recuperar, o mejor hablando en el aspecto del tiempo y del plan de Dios realizándose, si Él quiere recuperar el reino, Él tiene que ser sometido a prueba otra vez, como Adán, aunque no en el Edén, sino en condiciones más terribles, en un desierto, en un mundo caído, en un mundo en pecado. Y Él tiene que cargar con las consecuencias de Adán para poder redimirlo a Él y levantarse Él como el rey de toda la creación. En ese sentido, cuando Cristo llega, el reino de Dios comienza a acercarse. Pero cuando Cristo muere, Él representa la realización en el tiempo de lo que Dios quería con su reino. ¿Sí me estoy dando a entender? Y cuando Él resucita, se da a entender a todo el mundo que Él es el Rey prometido, que Él es el único que puede, como hemos leído, subir al monte de Sión otra vez para ser el Rey de toda la creación. Todo aquello que se perdió, Él lo recuperó con su vida, con su muerte y con su resurrección. Era necesario que Él muriera porque Él tenía que cargar con toda la consecuencia del pecado para poder recuperar lo que se había perdido, que es precisamente el concepto de redención. Volver a recuperar algo, recuperar lo que es mío o rescatar algo. ¿Ok? Por eso hablamos del dominio de Satanás sobre la creación. Pedro dice que cuando uno es vencido, viene a ser esclavo del que le venció. En ese sentido, podemos decir que Satanás roba de Adán la posición como administrador, como mayordomo de la creación. Pero Cristo vence a Satanás y expulsa a Satanás
del mundo, para Él levantarse otra vez como el rey de ella, de Él, de la creación. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. En el verso 7 del capítulo 3, no lo tengo acá, pero dice que Pablo dice, de este evangelio llegué a ser servidor. Ese fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Luego dice que el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Pablo nos dice también ahora en el capítulo 3 que la misión de la iglesia es proclamar a los poderes de las tinieblas, a los poderes celestiales, el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? La reconciliación. Dios ha logrado hacer lo que humanamente era imposible: unir en un solo lugar, en un solo cuerpo, a pueblos que eran irreconciliables, los judíos y los gentiles. Así como Pablo dice, estoy llamado a predicar el evangelio, la iglesia entera está llamada a proclamar el misterio de Dios a los poderes de las tinieblas, enseñando que la obra de Dios de reconciliar al mundo consigo mismo y de recrear todas las cosas está en proceso y ha sido lograda. ¿De qué forma? Manteniéndose unida. La unidad de la iglesia significa que todos los esfuerzos que Satanás ha hecho para obstaculizar, para dañar el plan de Dios, que es la reconciliación de todas las cosas, ha sido frustrado. La unidad de la iglesia significa que el plan de Dios ha sido culminado, que el plan de Dios se logró. Por eso es que si no hay unidad en la iglesia, si la iglesia está dividida, esa iglesia está enseñando que la obra de Dios no se logró. Esa iglesia está enseñando que la muerte de Cristo no sirvió para nada, porque no pudo reconciliar las partes que eran irreconciliables. Una iglesia que está en división está diciendo que los intentos de Satanás de frustrar el plan de Dios de reconciliación han sido logrados. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 básicamente es el final de la carta. Y Pablo va a explicarnos en esos dos capítulos cómo es posible alcanzar esa unidad. ¿Cómo es posible? Bueno, solamente a través del poder y la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el medio por el cual los judíos y gentiles tienen entrada hacia el Padre. Porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios morando en el templo de Dios, que es la iglesia, que a su vez está unificada por toda clase de personas. Precisamente por eso es que Pablo dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿En qué consiste ser lleno del Espíritu Santo? Ir, no perderse todos los conciertos cristianos. Porque dicen que sí, Gustavo. No digo que no. Okay. ¿Qué piensan? ¿En qué consiste ser lleno del Espíritu Santo? Dejarnos llevar por su palabra. No sé, está bien. Dejándonos llevar por su palabra. Ese pasaje de ser llenos del Espíritu Santo está en Efesios 5:18. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Luego Pablo en el verso 19 dice, ámense unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales,
canten y alaben al Señor con el corazón. ¿En qué consiste ser lleno del Espíritu Santo? En adorar a Dios y reconociéndole como Rey, como Supremo en todo. Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y esto comienza amándose unos a otros, cantando a Dios y dando gracias. En el verso 20, Pablo dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 21 de Efesios 5, Pablo dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sirviéndonos unos a otros es una forma de demostrar que estamos llenos del Espíritu Santo. Luego en el verso 22, Pablo dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y luego dice que el esposo debe amar a su esposa y ella debe respetar a su esposo. En la familia, la esposa se somete a su esposo y le respeta y él le ama a ella, mostrando así a Cristo en su casa, en su hogar, hacia ella, proveyéndole, santificándola y dándole todo lo que ella necesita para su crecimiento espiritual. De esa forma mostramos que estamos llenos del Espíritu Santo. Generalmente cuando pensamos que alguien está lleno del Espíritu o cuando pensamos en la llenura del Espíritu, no sé, creo que a veces pensamos como en una experiencia, en experiencias dramáticas. Wow, esa persona está levitando por toda la calle y mira, está predicando y cada vez que predica 100, 200 personas son salvadas. Esa persona está llena del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está invitándonos a tener una vida llena del Espíritu de Dios en la vida cotidiana. No es una experiencia trascendental, dramática. No es caerse al piso y dar vueltas. No es saltar en los conciertos o aplaudir en la iglesia. Es en el día a día vivir sometido a la palabra de Dios, adorando a Dios, dar gracias a Dios por todo, sometiéndonos los unos a los otros. Si estás casado, sometiéndote, amando a tu esposa, y si estás casada, sometiéndote a tu esposo y brindándole respeto. De esa forma manifestamos que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Hay comentario adicional sobre eso? ¿Qué es de esto, pastor? Que se mueve el espíritu, porque he escuchado también eso, ¿no? El culto puede durar 3 horas, más puede durar de acuerdo a cómo se mueve el Espíritu Santo, dice, ¿no? ¿Sí he escuchado eso? O sea, Sí, sobre el mover del Espíritu Santo y eso. Yo entiendo, tal cual como lo estamos leyendo en este pasaje de Efesios 5, que el mover del Espíritu Santo significa, bueno, realmente no quiero usar una expresión que es realmente confusa, ¿ok? El mover del Espíritu, realmente no sé qué significa eso, pero la Biblia nos invita a vivir bajo el control del Espíritu, ¿ok? Y ese control del Espíritu de Dios se manifiesta en la comunión, en la unidad, en la adoración, en la sumisión y en la alabanza a Dios, dando gracias a Dios por todas las cosas. No hay obviamente un tiempo establecido para un culto, un servicio puede durar 1, 2 horas, 3 horas, eso depende de los tiempos en que vivimos, de la naturaleza de las cosas, de la razón. Sabemos que no hay algo establecido en las Escrituras específicamente, pero un culto, por decirlo así, que está guiado por el Espíritu Santo, un servicio guiado por el Espíritu Santo, es un servicio tal cual como Pablo nos relata en las Escrituras, un servicio donde Dios es adorado, donde Cristo está en el centro, donde los hermanos están amándose unos a otros y dando gracias a Dios por todo, donde están viviendo en unidad y sometiéndose los unos a los otros. Si eso significa mover del Espíritu, que estamos todos, no sé, haciendo desastres en la iglesia o corriendo, o dando vueltas, no lo sé, algo así. Obviamente el Espíritu Santo
o el mover del Espíritu, si queremos usar esa expresión, o la llenura del Espíritu Santo, no es algo que tú no puedes controlar, como si tuvieras no sé, algo que se te va de las manos. No, eso no es la llenura del Espíritu. No es algo que tú no puedes tener el control. Es algo que te controla a ti y te dirige a adorar a Dios, te dirige a amarle y te dirige a someterte a tus hermanos, a someterse los unos a los otros. A mí me llama mucho la atención el tema ese de que hoy en día existen estos programas pastores y apóstoles que ellos se la pasan llenos del Espíritu Santo y tumbando gente, pero esa llenura del Espíritu Santo nunca les da de nuevo para ir a predicar en Medio Oriente, sino para pedir plata, tumba gente, llena estadios, pero porque el Espíritu Santo no los lleva a predicar ya algo para a esa gente, el Islam, entonces los extremistas, nunca el Espíritu Santo los lleva a eso, raro, ¿no? Sí, Jesús dice que el Espíritu Santo, estas personas dicen estar llenas de Él, pero solo están llenas para pedir dinero y para hacer cosas que la Biblia no enseña, sino más bien porque no los guía más bien para que vayan a predicar al Medio Oriente. Sino, es curioso eso, que somos llenos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca va a guiarnos a algo que no esté en su palabra, porque el Espíritu Santo es quien inspiró la palabra de Dios y Él mismo no puede guiarnos a hacer algo que contradigan las Escrituras. Entonces, tenemos que tener eso en mente, en orden. También escuchar a los pastores. Yo tenía otro mensaje, pero el Espíritu Santo ha cambiado el mensaje. Okay. Y eso es cierto. Bueno, cuando ellos lo dicen, quizá eso significa que no se prepararon bien, ¿sí? Puede ser. Pienso que hay que tener mucho cuidado con eso. Quizá no quiero condenar eso precisamente, pero pienso que puede ser posible que una persona en algún momento determinado pueda sentir una carga por algo en específico y tratar de hablar a esa necesidad, pero creo que si el Espíritu Santo quiere, por ejemplo, que un pastor hable a su congregación algo en específico, no creo que lo vaya a hacer 10 segundos antes de predicar el mensaje. ¿Por qué el Espíritu Santo haría eso? Si el Espíritu Santo sabe la necesidad de mi iglesia, Él va a guiarme para que yo pueda preparar algo para cubrir esa necesidad con la palabra de Dios. ¿Por qué lo haría justo cuando estoy aquí? No lo sé. ¿Sí me doy a entender? Claro, hay circunstancias, puede haber. No siempre. Exacto, creo que puede ser circunstancial, no quiero como decir, no, eso está mal, pero pienso que el Espíritu Santo obraría en nosotros de una forma más ordenada, más organizada en ese sentido. No. Porque a Pablo le dijo, ¿no? El macedonio dijo, pasa a nosotros, ¿no? Pablo estaba bajo control del Espíritu Santo. Entonces cuando iba a predicar. Sí, él estaba viajando hacia un lugar y el Espíritu Santo lo guiaba en ese sentido, ¿no? Él, digamos que no tenía una ruta específica, él estaba dejando que el Espíritu Santo lo llevara a un lugar, pero creo que él era un hombre poderoso en las Escrituras y él no iba a... Cada vez que él expusiera las Escrituras, él iba a estar bajo el control del Espíritu Santo. Es distinto que cuando yo quizás puedo usar eso como excusa para predicar cualquier cosa o algo que no tenga que ver con las necesidades de la iglesia local. Entonces, hay un sentido en que debemos ser sensibles a la guía del Espíritu de Dios en nosotros y otro sentido en el que debemos tener cuidado cuando quizás nuestras emociones o nuestros deseos personales están tomando el control realmente. Eso sería. Entonces,
Para terminar, quiero leer textualmente esta frase de un teólogo que dice: la Iglesia desempeña un papel esencial, por consiguiente, en el plan de Dios de llevar los tiempos a su cumplimiento, reuniendo todo en Cristo. Ellos son la nueva humanidad que reemplaza a la humanidad vieja y desintegrada, y son evidencia de que el plan de Dios de reunir todo en Cristo rápidamente está llegando a su final. La iglesia en la provincia romana de Asia, Éfeso, debe animarse en Dios, porque en su gran amor y misericordia ha hecho tanto por ellos. Deben esforzarse con celo renovado en su vocación para estar firmes y unidos contra el diablo en su campo, conforme Dios lleva sus propósitos cósmicos a su fin glorioso.